12:21 y vamos a hablar de un tema muy importante para la ciudad de Lima. Es el tema de la tuberculosis. Algunos mitos hacen creer que la tuberculosis solo le da a la gente que está muy flaquita, ¿no? Solo los flaquitos tienen tuberculosis, nadie más. Los gorditos bien alimentados no tienen tuberculosis. Mentira, señora. En Lima están el 60% de los casos de tuberculosis del Perú. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque la densidad urbana hace que vivamos unos más cerquitas de los otros y nos contagiamos así. Vamos a conversar con la doctora Doris de Lachira. Doris Lachira Angulo, me lo han puesto mal. Doris Lachira Angulo. Ella es parte del Sistema Metropolitano de Solidaridad SISOL, que maneja los hospitales de la Municipalidad de Lima. Y nos va a hablar un poquito de la captación de infectados por tuberculosis. Muchas gracias. ¿Perdón? Soy médico neumólogo. Médico neumólogo, sí, además, por supuesto. Bueno, doctora, cuéntenos un poco, ¿cuál es la situación que ustedes están enfrentando en este momento en los hospitales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar frente a ustedes para hablarles sobre este tema que en realidad es muy serio. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que, como ustedes saben, puede darse en cualquier tipo del cuerpo. Hay tuberculosis al ojo, a la piel, al estómago, al corazón, a los intestinos, a las articulaciones. Es decir, es inmensa la variedad de tuberculosis que tenemos. Pero la más contagiosa y la más seria es la tuberculosis al pulmón. La tuberculosis al pulmón se caracteriza por ser la más infectocontagiosa porque se transmite en el aire. El problema es el aire. Por ejemplo, si yo tengo tuberculosis, en este momento estoy contagiándola a usted, estoy contagiando a las diferentes personas. Si hay 100 personas acá, los estoy contagiando a las 100. Porque se transmite, como les repito, en el aire. Es como cuando una persona no utiliza desodorante o tiene mal aliento, hasta el último que siente ese olor se está llevando porque se disemina en el ambiente. Otra de las cosas está que la tuberculosis es necesario que entendamos que no mide tiempo, no mide espacio, no mide sexo, no mide raza, no mide distancia, no mide rangos sociales. Porque ahora, por ejemplo, la tuberculosis dicen que es un problema de pobres, pero no solamente lo es, como usted lo ha dicho ahora. Por ejemplo, los diabéticos, muchos tienen mucho dinero, tienen un sistema de defensa bajo y están expuestos a tener tuberculosis. Los pacientes que tienen tratamientos de artritis reumatoidea, por ejemplo, los ancianitos que tienen deformación en los huesos, o los asmáticos que tienen que tomar corticoides y eso también les baja las defensas. En esto está involucrado nuestra población infantil. También los pacientes que tienen, por ejemplo, HIV, que también tienen dinero, o gente que quiere tener una figura esbelta y se mata comiendo una lechuguita diaria y bajan sus defensas, están expuestas a tener tuberculosis. Ahora, la tuberculosis es una enfermedad que tiene cura. Tiene cura. Y tratamiento. Sí, pero siempre y cuando se le diagnostique a tiempo y sea un tratamiento bien supervisado con buenas drogas. ¿Cuánto dura un tratamiento la primera vez para tuberculosis? Bueno, si un paciente se diagnostica por primera vez, llega a un establecimiento de salud, se le da 6 meses de tratamiento. 6 meses de tratamiento. Hay que ser bien disciplinado. Eso sí, por eso es que en el Ministerio de Salud se le da un tratamiento supervisado en boca, donde el paciente va todos los días a tomar el tratamiento a la posta, siendo visto por la enfermera o la técnica de enfermería. En boca. Tienes que abrir la boca y tragarte la pastilla. Sí. Porque hace muchos años que el Ministerio implementó este sistema con gran éxito y ha sido replicado en otros países, ha sido tomado como un sistema modelo. ¿Por qué? ¿Por qué el paciente no toma sus pastillas? En primer lugar, porque hay que tener en cuenta de que dentro de esto también está la concientización del paciente, de ver la gravedad y la seriedad del problema, porque si un paciente tiene tuberculosis, me contagia a toda la familia, y son familias las que aparecen con tuberculosis, así es, en forma escalonada, como les decía, la tuberculosis no mide tiempo, ni espacio, ni tampoco edades. El problema está que si se supervisa el tratamiento en boca, se garantiza que este paciente lo tome y no esconda las pastillas, porque inclusive si vemos,
nosotros mismos. El médico le dice, tiene una amigdalitis, una faringitis, tome 7 días de tratamiento mañana, tarde y noche. Claro. Uno que anda corriendo, que anda con el estrés del trabajo. Al cuarto día te sientes bien y no tomas nada. Ya no toma nada. Y toma, o si no toma mañana, se olvidó la tarde y la noche. Y después cuando llega el día siguiente, me olvidé. Y en el caso de tuberculosis no puede ser, porque una vez que se empieza el tratamiento es dosis de ataque y día para matar a ese monstruo, que es la tuberculosis, que deja cicatrices de por vida, porque el pulmón es un órgano que una vez que se daña ya no se recupera como debería ser. Claro. Por eso es que es necesario dar un tratamiento oportuno, dar una terapia bien, con un seguimiento adecuado, para que evitar que ese paciente vaya a fracasar el tratamiento y al final termine con... Lamentablemente, doctora, tenemos gente que está en la segunda ronda de tratamiento y gente que está en la tercera ronda de tratamiento y ya la cepa mutó. Sí. Y ya no hay nada que hacer. Sí, actualmente nos estamos enfrentando a los XDR, que son extremadamente resistentes. O sea, ya no son solamente multidrogas resistentes, sino extremadamente resistentes. ¿Cuánta gente hay en ese grupo, más o menos, en Lima? Alrededor habrán más o menos unos 300, 400 casos. Pero no olvidemos que por un paciente de tuberculosis que tenemos, hay 20 contactos, 20 contagiados. Entonces, ese paciente que es multidrogo resistente contagia un tipo de tuberculosis que ya es resistente. Sí. Entonces, al paciente contagiado que tiene tuberculosis por primera vez, ya se le está contagiando una cepa de tuberculosis que va a tener mucha dificultad en ser vencida. ¿Es así? Es terrible. Claro, por ejemplo, los pacientes que son XDR ya contagian, si suponiendo que es un paciente que tiene XDR, tiene 5 hijos, y de frente el paciente muere por A o B, porque generalmente son pacientes que ya no tienen cura, porque ya no hay pastillas, no hay drogas a nivel mundial que contagien esta tuberculosis. Entonces, estos dos niños que se les diagnostica tuberculosis, inmediatamente tienen que pasar al mismo tratamiento que tenía que haber salvado a este paciente. O sea, con las mismas drogas. Un tratamiento que dura más o menos 2 años, con casi 1 año de ampollas. ¿Se imaginan si el niño tiene 2 años o 1 año, de frente tiene que tomar ese tratamiento que el padre tenía que haberlo tomado? Y sobre todo, si ya se sabe que es un paciente que es extremadamente resistente, con un porcentaje muy bajo de curación, definitivamente muchas veces tienen que operar ese pulmón. Si la lesión está localizada, tienen que cortar 1/4 o medio pulmón o sacar todo para poder darle un porcentaje más de sobrevivencia, porque no va a garantizar que viva. Doctora, cuando recién se conoce la enfermedad, a veces la gente se asusta o le da vergüenza, porque asume que es una enfermedad de pobres, de gente hambrienta, ¿no es cierto?, de gente sucia. Entonces le da mucha vergüenza ir a hablar ir a hablar con el médico y decir tengo tuberculosis, que además es perfectamente normal y muy común entre profesionales de la salud también. Sí. Muy común, porque te la contagias justamente ahí. ¿Cómo animar a la gente para decir que esto no tiene por qué darle vergüenza, es una enfermedad como cualquier otra? Claro, yo, como neumólogo, si tengo tuberculosis, la única culpa mía sería ser un especialista que está viendo este tipo de pacientes. ¿Y por qué tener vergüenza? Lamentablemente muchos trabajadores de salud, como usted dice, o mucha gente que tiene vergüenza se va al médico de la esquina que no sabe manejar tuberculosis y le da cualquier cosa menos un tratamiento efectivo. Y después, cuando el paciente ya está multitratado con otras drogas que no debe ser, y el paciente lamentablemente está maltratándose, recién lo derivan a un establecimiento donde hay un especialista que en realidad le va a dar un tratamiento efectivo. Doctora, el tratamiento en la salud pública es gratuito. Sí. Pero en la salud privada, ¿cuánto costaría un tratamiento así? El primero, digamos, el que hay que tomar. Bueno, en el primer tratamiento más o menos haría un costo de unos 30 soles. ¿Diarios? Por eso es que el gobierno garantiza el tratamiento en los centros de salud. Y también Seguridad Social, también las Fuerzas Armadas. Mira, si el Estado te está pagando 900 soles al mes para que te cures, tómate pues la pastilla, ¿no? Claro, y no para solamente... agarrarlo a golpe, por no tomarse la pastilla, caracho. Y no solamente eso, sino que ya vengan a cuculiza, Dios mío. No, y también reciben víveres mensuales. Todo eso. Pero claro, o sea, pues si ya que el Estado te está poniendo 900 soles al mes para que te cures, tómate pues las pastillas 6 meses, ¿qué te cuesta? Y tienes que ver lo que se le tome como bebe. A ver, hijita, abre la boca, como bebe. Pero hay lugares que le diré que inclusive en los centros de salud se van a hacer, nosotros cuando vemos que un paciente tiene tuberculosis y está abandonando, se hacen las visitas domiciliarias. No, sí, lo van a buscar, claro, traen de los pelos, sí me han contado. Pero el problema está que hay veces hay gente que la misma familia los apoya y van a la casa y les mandan los perros. O si no, insultan a veces al personal de salud porque no comprenden la magnitud del problema.
A todo eso se enfrenta el personal de salud cuando quiere que ese paciente regrese. Hay gente loca, De ¿no? todo hay. De todo, gente loca. Pues digo, si tú tienes tuberculosis, te están dando todas las dosis gratis. Eso vale 900 soles al mes. Te vienen a buscar a tu casa, te piden que por favor te cures para que no contagies a nadie más y sueltas a los perros. Ya pues... Eso es como para deportarlo, no sé, pues al frontón, ahí, que se quede solo, para que no contagie a nadie. No, por eso al paciente se le explica desde un principio que se le diagnostica tuberculosis, cúbrase la boca. No solamente para proteger al personal de salud que está dando el apoyo, sino también para que, sobre todo en su casa, para que no me contagie a la gente. Pero muchos comprenden y otros no quieren comprender. Son reazos a veces a... Vamos a dar la hora en este instante y al reporte vial. Vamos a parar. 12:45 y seguimos conversando. Estoy acá realizada la cantidad de pastillas que tiene que tomar un paciente tuberculoso ya resistente. Usted me dice 25 pastillas diarias. Sí. ¿Y con qué esperanza de vida? Si el paciente es cumplido y tiene una prueba de sensibilidad que me dice que va a curar con los medicamentos que le estoy dando, y el paciente se recupera en 1 año y medio, está ya con un diagnóstico de alta. Pero como son muchas las pastillas, el paciente tiene que ir al establecimiento en la mañana y en la noche y ponerse todos los días el inyectable. Eso por lo menos ya está grave, por si acaso, no se confunda. Cuando el paciente ya está resistente. Y cuando empieza el primer tratamiento... son solamente pastillas, por 6 meses, nada más. ¿Cuántas pastillas al día tiene que tomar? Son 11 diarias. 11 diarias. Sí, la primera fase son todos los días, 11 pastillas. En la segunda fase ya baja a un total de 10 pastillas, pero, ¿cómo se llama? Solamente en 2 tipos de medicamentos. Okay. Sí, o sea, baja la cantidad de variedad. Yo le hacía la pregunta, ahorita vamos con más preguntas. Los peruanos que estamos expuestos a la tuberculosis en todas partes, a veces me pasó a mí viajar al exterior y te hacen una prueba para que se llama la de la tuberculina, ¿no? El PPD. PPD. Inmediatamente te prende. Entonces preguntan, ¿de dónde viene? Del Perú. Ya no importa. O sea, en adultos ya no importa. ¿Significa eso algo, doctora? En primer lugar, el PPD significa, si es positivo, que uno ya está infectado, contagiado, contaminado. Pero que no tiene la enfermedad. Que no se parece estar contagiado, tiene la enfermedad, pero no ha desarrollado. Claro. Es igual que yo, todo personal de salud, tenemos el bicho porque justamente estamos viendo pacientes casi con tuberculosis. Todos los peruanos, no se asuste, claro. Casi todos los peruanos tienen. O sea, te ponen esta pruebita en la piel, ¿no? Y de repente sale se arma una roncha grande. Una ronchita grande. Y tú dices, ¿qué es eso, doctora? Nada, que has estado expuesto a la tuberculosis y tu cuerpo, digamos, lo recuerda. Lo tiene ahí, adentro suyo. Entonces, los peruanos que estamos expuestos mayoritariamente a la tuberculosis, sobre todo en ciudades, tenemos eso. No se asuste, señora, porque eso quiere decir que usted ha sido contagiado, pero no ha desarrollado la enfermedad. Y mientras tenga buenas defensas, no va a desarrollar la enfermedad. Tal vez nunca la desarrolle. Así es. Ahora, hay gente que sí, efectivamente, tiene justamente la enfermedad de eso estamos hablando. Sí, o sea, el enfermo contagia, pero el contagiado no contagia. No contagia nada. Tranquilo. Bueno, voy a recibir las llamadas. Nelly, calma. Sí. Le pido que por favor se ponga el auricular. Vamos a recibir las llamadas de nuestro público. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está usted? Muy bien, Rosa María. Cuéntenos. Encantado. Mire, yo tengo un episodio bastante penoso de la tuberculosis. Y de ahí he sacado unas conclusiones. Perdí a mi hermano el año pasado porque fue diagnosticado como un MDR. Después de luchar casi poquito más de un año. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que, que hay un protocolo que se empieza para la TBC, pero lamentablemente no todos se siguen, digamos, a ese protocolo. Entonces, por ejemplo, una primera interrogante, ¿qué hace, por ejemplo, un especialista de neumología, por ejemplo, en los conos? Todos están concentrados acá en Rebagliat y bueno, etcétera, etcétera. Es una falla, porque solamente allá donde lo atendieron a mi hermano, la daba una enfermera. Otra, a mi hermano con tanta pastilla, le provocaron una hepatitis. Tuvo que dejar de tomar más de un mes las pastillas. Ahora, de ahí, un antibiograma. El Seguro Social no tenía para hacer el antibiograma. Correteamos por todo sitio, por todo Lima y no había.
Total, que fuimos a Loaiza y Loaiza nos dijo, no, que nosotros solamente tenemos para nuestros pacientes, pero para no los de seguro. Pero es que mi hermano se muere. No. Por fin encontramos en un policlínico, un laboratorio que se hace cerca a la Cayetano Heredia. Bueno, y aún así, pasaron 3 meses para el antibiograma. No llegó. Ahora, entonces, como yo tenía una amiga ahí, donde estaba hospitalizado mi hermano, entonces me dijo, ¿sabe qué, flaco? Me dijo, tu hermano ya está un poco difícil. Entonces lo mandaron a esta clínica de Chaclacayo, La Santa, que ahí deben observar, porque ahí mandan prácticamente todos los MDR. Claro. Y ahí están que gritan los hombres porque están condenados a la muerte. Una, porque no les dan las pastillas, y otra, porque no les dan buena alimentación. La comida es recontra mala y básicamente funciona para este problema de la TBC, también el factor alimentación. Chao, Rosa María, te agradezco. No, le agradezco a usted haber compartido toda esta historia que creo que ha sido muy clara. Como dice el señor, lo primero es que en la primera fase debió haber cumplido todo el protocolo. Claro que sí, porque el problema está de que estos son casos de seguridad social. Se supone que cada institución, tanto MINSA como Seguridad Social y otras instituciones que manejan sus pacientes y tienen presupuestos, tienen que elaborar estrategias adecuadas para manejar a sus pacientes. Por ejemplo, en este caso, el señor me dice que la enfermera nomás le daba el tratamiento. Es verdad que en todos los centros de salud no hay neumólogos, porque generalmente estamos en los hospitales. La enfermera y los técnicos de enfermería se supone que tienen que tener una adecuada capacitación, porque como están viendo al paciente todos los días, ellos saben si el paciente se enroncha, si se pone amarillo. Inmediatamente, ante cualquier efecto negativo del medicamento, ya sea de las drogas de primera línea que les dan comúnmente a los pacientes, inmediatamente tienen que llevarlo al médico consultor, que es el neumólogo. Si está el médico del centro de salud, pues al doctor tiene que evaluarlo, y de ahí, si no puede manejar el caso, derivarlo al médico hospital. Consultor, al hospital. Porque no estamos en la punta del cerro ni en la Concepción. No es tan lejos para ir al hospital, claro. Una derivación y se acabó y se controla. Porque aparentemente, por lo que refiere el señor, su paciente, su hermanito, tuvo un problema de reacción alérgica a los medicamentos. Por eso es que me dice que desarrolló una hepatitis. Claro. Y eso tranquilamente se maneja en un hospital de seguridad social. ¿Qué es este centro que hay en Chaclacayo? Es una clínica que pertenece que tiene un convenio con el salud. Okay. Y ellos a los pacientes graves. A los pacientes más graves los derivan allá a Chaclacayo para que ahí continúen su tratamiento supervisado. Pero parece que hay problemas, ¿no? Eso tendría que verlo ya la misma institución. Así es. Vamos con la siguiente llamada. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, señora Rosa María? Buenos días. Buenos días también a la doctora. Gracias. Una consultita. Si cualquiera se puede hacer ese examen y dónde, si ese se puede hacer en cualquier centro de salud o de seguro, lo que sea. No, acá sí. en el CISOL también. Sí, porque todos los centros... hospitales de la Solidaridad. Sí, todas las instituciones, todos los centros de salud, postas médicas del Ministerio de Salud, así como CISOL, el año pasado nuestra alcaldesa, la doctora Villarán, firmó un convenio con MINSA. Al ver que había poca captación en los centros de salud de MINSA, fue que ella tomó las fuerzas para unirse a esta campaña contra la lucha de la tuberculosis, para diagnosticar a los pacientes a tiempo. Por eso es que en todos los hospitales de Solidaridad se captan a los pacientes en todos los servicios, ginecología, obstetricia, otorrino. Por otra cosa, si pero se les tienen capta. tos, observan que hay alguna sintomatología compatible con tuberculosis diferente. Le toman la muestra de esputo, en cualquier hospital de Solidaridad se le da la muestra, se le elabora los análisis. Con la muestra de esputo, ¿qué sale? Sale si el bicho está vivo, si tiene el paciente tuberculosis, sí o no. Ya. O sea, en el mismo hospital, en el laboratorio, se procesan las muestras, se da el resultado, es positivo. ¿Cuáles son los síntomas para que la gente que se quiera hacer la prueba? Ya, bueno, una vez terminando lo de los laboratorios, una vez que el paciente sale que es BK positivo, inmediatamente se comunica, se entrega la información a los hospitales, a las licenciadas, se busca al paciente que dejó la muestra e inmediatamente se le llama y se le deriva a la posta médica o la institución que tiene para que pueda tomar su tratamiento. Para que le den el tratamiento que es gratuito. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Así que estamos haciéndolos en todos los hospitales y al día siguiente nomás se le da el resultado de la muestra de BK. Ahora, lo que le había preguntado antes era, ¿niños? ¿Qué?
A los síntomas de la tuberculosis. Síntomas. Tos, una tos cualquiera, ¿qué tos? Generalmente hay diversidad de forma de presentación de la sintomatología de tuberculosis. Hay algunos que solamente tienen una tos o tienen más cansancio y puede ser que tengan una tuberculosis, más aún si tiene el antecedente de haber tenido un familiar que está con tratamiento o que falleció con tuberculosis. Inmediatamente después, otro síntoma es fiebre sobre todo en las noches, sudoración nocturna, y muchas veces se dan cuenta el paciente que ya no es una gripe ni es una bronquitis cuando empieza a botar sangre. Ah, bueno, pero cuando empieza a botar sangre ya está grave. No todos. Ah, no. No todos. Hay algunos que dicen, no tengo nada, solamente he sudado en las noches y ayer tosí y boté rajos de sangre. Por eso es que justamente nosotros estamos en la capacidad de diagnosticar algún síntoma. O sea, pero hay tuberculosis sin sangre también. También sin sangre. Tienen todos nomás como si fuera una gripe y empezó el problema de la tuberculosis. Así es. Entonces, para que sea bien claro, todo aquel que tenga un familiar con tuberculosis, que viva con él o que trabaje con él y que tenga un poco de tos. Sí. O ¿no? esté bajando de peso sin motivo, sin razón. Así es. Hacer su análisis de esputo. Y sale de dudas, sí. Hace su tratamiento y se cura. Porque después, si no se cura, se muere, ¿no, doctora? Pero me contagia a toda la familia. Además. Y también a los compañeros de trabajo si es que está en ambientes Pero cerrados. además se muere. Se muere, sí, es verdad. ¿Cuánto vive una persona que no se hace ningún tratamiento? Dependiendo la si es... La esperanza de vida de una persona sin tratamiento. Suponiendo que es un paciente que tiene una tuberculosis común y corriente, puede ser un año, dependiendo también de la fuerza de defensa que tenga. ¿Tan rápido así? No, sí, en este caso porque el bicho de la tuberculosis es como una rata que entra a comer el queso, que es el pulmón, y se lo va comiendo. Inclusive tengo el caso de una niña... Qué gráfico usted, pero bien clara la imagen, O sea, el pulmón es el queso y el bicho es la rata. Y se va comiendo el pulmón. Sí, se lo devora. Hasta que se queda usted sin pulmón. Inclusive hay algunos pacientes que dicen, no, lo que pasa es que es asmático. El problema está que no es porque sea asmático, sino porque no puede caminar y respirar bien, porque no tiene pulmones. Ese es el problema. Por eso hay muchos casos en los cuales llegan los niños o los adultos con que primero es una gripe, una bronquitis, no le pasa, después se agita, le toman una placa y ven que las cosas es un diagnóstico tardío. Con una placa se ve también. Claro que sí, con el esputo y una placa. Con la placa se ve. Es bien importante tomarse su plaquita alguna vez en la vida. Sí. Les digo, a nosotros, tú sabes, Nelly, que cuando entrábamos a la Universidad Católica, todititos los que ingresábamos nos tomaban una placa. A todos, una placa de pulmones. Tenían razón. Sí, tome aire, conténgalo. Y por supuesto todo el mundo iba a meter vicio, pero de verdad. Entonces yo pensaba, pero detectan casos y me decían, no te imaginas cuántos. Sí. Nos sacaban sangre, por supuesto había muchísima gente anémica y también gente con tuberculosis, aunque usted no lo crea. Por eso una plaquita, ¿no, Nelly? De vez en cuando, no está mal, una vez en la vida aunque sea. 12:47. Vamos a ¿dónde? Al reporte vial con Saraí Montánchez y regresamos con más llamadas y más información para que usted pueda hacerse sus análisis en los hospitales de la Solidaridad de Lima, porque en realidad es bien barato, ¿no? El análisis de esputo. ¡Gratis! El esputo es gratis en todos los hospitales de Solidaridad, por favor. Estamos recibiendo las muestras, los elaboramos inmediatamente, señora, si resultado al día siguiente. Tiene un hermano con tuberculosis y el análisis es gratis y no se lo hace. Ya que está esperando que Dios le toque la puerta y le diga, hijita, anda, cúrate. No, pues 12:48, damos a una pausa para el reporte vial con Saraí Montánchez y volvemos. Ha escrito Ruby Colette, que dice, mi mamá es una promotora que da el medicamento a estos pacientes y estoy muy orgulloso de ella. Y me cuenta que es un voluntariado. O sea, las personas del centro de salud que salen a buscar a los pacientes y caminan por el cerro y los buscan y bla, es un voluntariado. Miren ustedes qué bonito servicio. Y usted me dice que a veces les dan un aguinaldo, una bolsita de víveres, ¿no? Pero sí, que esto es personal de salud que hace esto voluntariamente. Sí, el personal de salud que hace voluntariamente este trabajo y también se les capacita para que tengan también medidas de seguridad, de bioseguridad, utilizando máscaras especiales si es que los pacientes son multidrogoresistentes. Generalmente ellos van a la casa cuando el paciente no puede movilizarse o está muy delicado, se les manda para dar el tratamiento supervisado en boca. Miren, ¿ustedes creen que la gente es mala? No, hay gente bien buena también. Sí. Me preguntan también si la vacuna contra la tuberculosis sirve para algo.
Bueno, como se ha visto, lamentablemente, hasta este momento, muchos de los niños y todos los adultos que tenemos y tienen tuberculosis han sido vacunados, pero no se ha visto que esto los proteja de lo que es la tuberculosis. No te protege, no hay una protección adecuada. Aquí hay gente bien graciosa. En invierno la gente no quiere abrir las ventanas de los carros. No quiere pues abrir la ventana de los carros. Creo que les va a entrar un aire, ¿no? Entonces yo tengo que mentir, les dice Danixa, y les digo que tengo TBC. Para ver si se asustan y abren la ventana. No, sí, porque tiene razón. El problema está que en los micros, en las combis, uno abre la ventana, ya cierren el carro, que cierren la ventana, que me voy a resfriar, y no es así. Preferible es tener frío y no morirse por tuberculosis. Inclusive hubo un caso, se hizo un estudio de los pacientes de tuberculosis que venían de Huaycán a Lima, en combis o en micros. Y el problema está de que se veía que el paciente estaba en contacto y tosía y estornudaba por lo menos 1 hora y media o 2 horas hasta llegar a Lima. Caldo de cultivo, ¿eh? Por eso, la gente, muchos pacientes, uno les pregunta, ¿pero quién te contagió? No sé. En la combi. En la combi. ¿Te contagiaste en la combi? Y mucho peor si es un paciente resistente o extremadamente resistente. Por eso les digo, por eso abran por favor las ventanas de los combis, de los micros, porque justamente se transmite en el aire. El problema, si comparamos el SIDA en lo que refiere a contagio con la tuberculosis, en el SIDA uno tiene que tener relaciones o contacto con secreciones, pero en la tuberculosis no, es el aire. En el aire viene el bicho que se convierte en rata, que se come su queso, que es tu pulmón. ¿Ya? Sí. Así bien clarito. Vamos a escuchar otra pregunta. ¿Aló? Aló, Rosa María, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Le saluda Jorge de la Perla. Lo escuchamos. Bueno, yo sí he sido un paciente que ha tenido tuberculosis hace más o menos 9 años. Ha sido una etapa muy difícil debido a que tenía fiebre casi todo el día, tenía que trabajar, tenía que exponerme incluso a que mucha gente me vea de una manera muy mal, ¿no? Muy mal. Yo también me sometí a ese tratamiento de 11 pastillas diarias, pero lamentablemente no me hacían efecto. Después tuve una radiografía en la cual estuvo avanzando mi mal. Entonces me sometí a un tratamiento con un médico particular que me dijo que aparte de esas 11 pastillas tenía que someterme a un tratamiento con inyecciones inyecciones intramusculares que actúen contra mis pulmones. Y las inyecciones, les digo, eran carísimas. Y me lo tenía que poner 2 veces diarias. ¿Y por qué no fue al Ministerio de Salud? Porque yo digo, si me están tratando con 11 pastillas y que no funcionan, en la que funciona como debe ser la señora rifampicina, tibutol, isoniazida y alguna más que no recuerdo, me tuvieron que aplicar eso. Tuve que comprar, porque gracias a Dios tuve los medios económicos para hacerlo, tónicos y también una alimentación basada en pescado negro, menestras, camote, huevo duro y así diariamente, pero rigido por una nutricionista para que yo me pueda aliviar. Una persona que estuvo conmigo para sacar la radiografía la primera vez cuando me diagnosticaron esto, lamentablemente falleció y estaba aparentemente mucho más sano que yo porque todavía no presentaba el sangrado en el esputo. Yo al menos desde mi punto de vista no veo que solamente ese tratamiento del Ministerio de Salud a base de las 11 pastillas en una tuberculosis primaria no es completamente suficiente, sino tiene que aplicarse algunos métodos más, como le digo, esas inyecciones, tónicos y una alimentación basada por una nutricionista o un nutricionista que sepa cómo alimentar a una persona. Yo digo, ¿eso basta? ¿O de verdad uno tiene que tener una capacidad económica suficiente para poder realizar este tipo de tratamiento? Claro, lo que pasa es que usted no fue al Ministerio de Salud donde le han podido dar todo. No, yo tuve un tratamiento aparte que yo sufro de rinitis alérgica. Claro. Yo pensé que era algo parecido a eso. No. Yo pensé, pero entonces el médico me mandó una placa, me lo sacó y me dijo que tenía eso. Me mandó el tratamiento de las 11 pastillas. Pero le digo, ese tratamiento de las 11 pastillas se lo dan gratis en el Ministerio de Salud. Gratis. Bueno, no era necesario, ¿no? Porque, como le digo, ¿no? Yo soy profesional, trabajo y puedo hacerlo. Si usted podía pagarse, claro, mejor, pero ¿no? yo digo, por las personas que a lo mejor esas 11 pastillas no le toman efecto, van a tener la posibilidad de comprar esas inyecciones caras. Señor, el tratamiento es completo. Ahora la doctora nos va a explicar. Muchas gracias. Gracias. El tratamiento, una llamada más me piden.
¿Aló? Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos para ti, Rosa María, y para la doctora. Gracias. Agradezco la respuesta que me da. Mire, yo quisiera saber dos cositas. Una, la tuberculosis a la larga puede producir cáncer. Esa es una que me dijeron que no, quisiera saber. Y otra, ¿qué significa tener cicatrices en el pulmón sin haber tenido, o sea, siendo una persona sana que por prevención se fue a sacar y le dijo al doctor que no se preocupara, que en algún momento podría haber sido atacada mínimamente por la tuberculosis, y qué eso significa esa cicatriz? Y qué podría, para seguridad de su salud, qué tendría que hacer esta persona en el futuro. Gracias. Muy bien, las preguntas. Bueno, el primer señor dice, no, el ministerio solo te da las pastillas, no te da las inyecciones, y no te cura bien. No, el problema está que para curar un paciente con tuberculosis hay diferentes tratamientos de acuerdo a los antecedentes del paciente. Si suponiendo que es un paciente que no sabe quién lo contagió, como dice el señor, entra un tratamiento que se llama esquema 1, donde están las 11 pastillas que se le da a cualquier paciente que viene y, como le repito, no sabe quién lo contagió. Entonces el paciente, como le repito, tiene un seguimiento adecuado con un médico que se supone que está en el centro de salud vigilándolo, así como el técnico de enfermería y la enfermera. Si ve que el paciente al mes de tratamiento, en lugar de mejorar, está empeorando, se le toma una placa y se compara y ve que está peor, inmediatamente se elabora el expediente y ven también, claro está, que los análisis de esputo son positivos, o sea, no negativiza, inmediatamente se elabora el expediente para que se presente al Ministerio de Salud y se le dé un tratamiento, porque ya aparentemente es un probable paciente con tuberculosis resistente, porque no se cura. Por más que le dé una camionada del esquema 1, no lo voy a poder rescatar. Así que lo tengo que mandar a un tratamiento de resistentes, donde el tratamiento es gratuito. Inclusive, si diariamente se podría decir que si lo compra uno ese tratamiento, incluiría con gastar por lo menos unos 70, 80 soles diarios. Porque como dijo el señor, las inyectables son carísimos. Claro, 80 por 30, 2.400 soles al mes. Eso es. Imposible, pues. Por eso el Estado lo paga, pues. O sea, para que sea práctico la explicación. No es que el Estado lo pague, lo pagamos todos los peruanos. O sea, si todos los peruanos estamos pagando con nuestros impuestos su tratamiento, todo se fue la pastilla, caramba, muchas cosas, pero si se tomaran el primer esquema, se ahorrarían muchos problemas. Luego la otra señora nos dijo si la tuberculosis da cáncer. No, definitivamente eso no es así. Ahora, ¿qué son las cicatrices que quedan en el pulmón? Bueno, las cicatrices, justamente como les decía, con esto de la rata, se lo come y deja cicatrices, es decir, se lo come al tejido pulmonar y deja unas llagas que lamentablemente son son cicatrices vivas. Una de las características del pulmón es que las cicatrices no son secas, así como por ejemplo una quemadura. No cierran, se quedan abiertas. Por eso es que el paciente que ha tenido tuberculosis ha tomado el tratamiento para matar al bicho que se lo comió, que se lo estaba devorando, pero no va a recuperar el pulmón que tuvo. Claro, no le va a regenerar el pulmón. No va a regenerar el pulmón. No se regenera. No. Es decir, el paciente, suponiendo de que quiere trabajar de cargador o quiere trabajar de mototaxista levantando bultos, en cualquier momento, a pesar de ya no tener la tuberculosis, puede sangrar. Y si el paciente llega a un momento en el cual sangra sin motivo, sin razón, la única forma de poder salvar a este paciente que se muera asfixiado por su sangre es cortando ese pedazo de pulmón que está dañado. Y lamentablemente ese tipo de operación en un hospital nacional está a cerca de 10.000 soles. Porque hay que cortar, es una cirugía mayor. Para evitar que este paciente... Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es cambiar de ocupación. Mejor es cambiar de ocupación. Y lamentablemente... Que no cargue bultos, que no haga un trabajo fuerte, ¿no? Porque si no, como usted dice, se va muy ahogado en su propia sangre. Y los casos más frecuentes se dan entre los 15 años a los 40, 45, que es la etapa, el grupo de personas que se puede decir que están en la plenitud de realizar trabajos. Así es. Ese es el problema. Tanto mujeres como prevenir la TBC es difícil. No solamente es buena alimentación, sino también no estar cerca gente contagiada, pues. Y como les decía, pues la TBC está en todas partes. ¿Cuántos peruanos tienen TBC hoy, más o menos? Por eso es que, como les dije en un principio, anualmente se diagnostican 30.000 casos de tuberculosis nuevos. Y por cada paciente con tuberculosis hay 20 a 15 personas contagiadas. ¿Se imagina cómo estamos? Por eso es que, como dijo usted, lo del PPD, en los adultos generalmente ya no lo utilizamos. Claro, utilizamos todo es positivo. En los niños. Vamos a ir un instante a la hora.
Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 1:00 de la tarde. La falta de magnesio produce ansiedad por comer dulces. Bueno, y hay varias cosas que decir. Esta semana los hospitales de la Solidaridad van a tener varias ofertas, porque justamente se celebra en esta semana el Día Mundial contra la Tuberculosis. ¿Qué ofertas hay? Examen de esputo gratis. Sí, no solamente es por el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, sino todos los días en general. Aparte de esto, que se va a abrir un nuevo laboratorio para seguir sumándonos a la lucha contra la tuberculosis con el MINSA en lo que refiere a la elaboración, a los análisis de esputo, que son gratuitos y siempre lo han sido porque no se cobra un centavo. Va a inaugurarse el laboratorio de las violetas, que es para reforzar justamente que todos estos análisis sean elaborados, procesados. Laboratorios, el CISOL, ¿no? Claro, inclusive los hospitales de la Solidaridad tienen laboratorios en San Juan del Urigancho, Villa María, No, Salvador. Es en Puente Piedra. Allá. En Puente Piedra. Metro Uni, Centro Médico Las Violetas. Sí. Muy bien. Ahora, esta semana a 12 soles la placa de pulmones. Y aparte las consultas se han disminuido a 6 soles en todos los hospitales de Solidaridad. Así que los esperamos a todos. Alguien que tenga tos, o como dijo Rosa María, que tiene algún familiar con tuberculosis y siente algo que no está bien en su organismo, por favor, primero pensar en tuberculosis para diagnosticarlos a tiempo y evitar justamente que su pulmón termine con más afectado y tengan problemas después. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Doris Lachira. Gracias por haber estado aquí con nosotros, y a todos ustedes que nos han escuchado ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Hay tratamiento gratuito, hay diagnóstico gratuito, háganse las pruebas y no contagien a su familia, salven la vida a todos los demás. 1:04 en este momento, nos vamos al reporte vial.